El artículo 6 del proyecto de ley de libertad religiosa es un artículo muy importante porque desarrolla los derechos. En el marco de lo estipulado en el parágrafo 3 del artículo 14 de la Constitución Política del Estado, las personas naturales, en el ejercicio de la libertad de religión y de creencia espiritual, tienen los siguientes derechos: a elegir libremente la religión, culto o creencia espiritual de acuerdo a su cosmovisión. B. Profesar la religión o creencia espiritual de acuerdo a su cosmovisión sin ser discriminado en ningún ámbito o escenario. C. Asistir o pertenecer libremente a una organización religiosa o de creencia espiritual y abandonarla en cualquier momento. D. Participar en ceremonias, cultos y otras prácticas religiosas o espirituales de acuerdo a su religión, culto o creencia espiritual en base a su cosmovisión, sin ser obligado a ser parte de una ceremonia o culto contrario a su religión o espiritualidad. E. Difundir, enseñar y citar documentos de fe o información religiosa o de creencia espiritual de acuerdo a su cosmovisión por medios orales, escritos o digitales, de forma pública o privada. F. Aportar voluntariamente al funcionamiento de las organizaciones religiosas o de creencias espirituales. G. Recibir asistencia religiosa o de creencia espiritual de acuerdo a su cosmovisión en hospitales, clínicas, recintos militares, policiales, centros de rehabilitación, etc. H. Ejercer las ceremonias funerarias, matrimoniales y otras conforme a su creencia religiosa o espiritual de acuerdo a su cosmovisión. Y practicar libremente los saberes, conocimientos, cosmovisión ancestral de las naciones y pueblos indígenas, originario campesinos y afrobolivianos. J. Conmemorar las festividades religiosas o de creencias espirituales de acuerdo a su cosmovisión. K. Disentir en cuanto al cumplimiento de una obligación que contravenga sus obligaciones o convicciones religiosas o de creencias espirituales, con excepción de las obligaciones establecidas en la Constitución Política del Estado y la ley. A no pertenecer a ninguna organización religiosa o de creencia espiritual en el marco del Estado laico. Algunos comentarios, hay incisos muy importantes que me gustaría comentar, pero antes mencionar que se incluye una lista de derechos individuales que no contaba la legislación boliviana. Esto es muy importante. Según los textos internacionales, las mismas normas protegen y con la misma intensidad el derecho a profesar una religión, a cambiar de religión, a dejar de profesarla o a no profesar ninguna, así como a profesar convicciones y creencias no religiosas. Esto se hace especialmente patente en el artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La declaración de la eliminación de toda forma de intolerancia basada en la religión y en las convicciones, y el comentario general al artículo 18 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Entonces son derechos que ya se han establecido en otros ámbitos legislativos y que están siendo añadidos a este proyecto de ley de libertad religiosa. Quiero mencionar algunos. Por ejemplo, algunas veces se nos obliga a participar de ceremonias contrarias a nuestro culto, lo cual ya está protegido, que nadie debe ser obligado ni a asistir ni a no asistir. El F, el aporte voluntario, ahí está el aporte de los diezmos y ofrendas que recibimos en las iglesias, que está protegido como un derecho y que no está sujeto a fiscalización. Eso es importante, ni a una carga impositiva. Asimismo, el inciso K, que ha sido uno de los aportes más importantes, que es básicamente el concepto de la objeción de conciencia. No con el término de objeción de conciencia, porque no lo aceptaron en las mesas técnicas. Sin embargo, el disentir en cuanto al cumplimiento de una obligación que contravenga sus convicciones religiosas o de creencias espirituales, con excepción de la ley. Y aquí está dando pie a algo que un cristiano necesita, por ejemplo, un médico para no ser obligado a practicar un aborto, o un pastor para no ser obligado a hacer un matrimonio que no quiere hacer.
o en temas de convicciones en la educación, etc. Este es un artículo muy importante que introduce por lo menos el concepto básico de la objeción de conciencia, aunque no con esas palabras.